Durante la pandemia, un doctor del Hospital Moncloa decidió grabar pequeñas entrevistas a sus compañeros a modo de terapia para que pudieran soltar todo el estrés y frustración que estaban viviendo. Este es el resultado. China ha confirmado hoy la muerte de una tercera persona por el actual brote de neumonía causada por un nuevo coronavirus. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso. La Organización Mundial de la Salud acaba de declarar la emergencia sanitaria internacional. Precisa que lo hace no por lo que está pasando en China, sino por lo que pueda ocurrir en otros lugares. Esta mañana se ha diagnosticado como positivo un caso en una persona, un ciudadano inglés, y que está claro que esto no implica ahora mismo un incremento de riesgo para nuestro país, puesto que no ha habido transmisión en España. China confirma hoy 636 muertos y más de 31.000 infectados. Lo cierto es que la probabilidad de que todas estas posibles señales de riesgo sean positivas es muy baja. La situación es más preocupante en Italia. Ayer el gobierno ha ordenado el cierre de colegios. Ayer tuvimos la primera noticia de un fallecido por coronavirus en España. Ya son 10 los fallecidos en España por el coronavirus. Tenemos a fecha de hoy identificados 441 casos. Los sanitarios nos revelan cómo han vivido esta situación. El día 7 de marzo no se me va a olvidar. Sábado, que eso ya marca una diferencia porque hay menos personal. Empezamos con un paciente muy malito en la planta, en la habitación 164. Un chico que venía 45 años, sano, no tenía absolutamente nada y venía con la mujer. Fue la mujer la que tuvo que hablar conmigo porque él no podía de la disnea que tenía. Se decide que ese paciente está muy malito y que tiene que pasar a UCI. La primera prueba fue negativa y el paciente se puso a parir en 15 horas o así. Vamos, se le intubó a la hora. A la hora estaba intubado. Fue nuestro primer paciente de verdad complicado que se bajó a la UCI muy malito y que finalmente después de un tiempo llegó a fallecer, pero fue nuestro primer paciente. Nosotros nos levantamos un lunes después de un fin de semana con un hospital distinto al que conocíamos. El inicio fue pues como, supongo que lo más parecía a un tsunami para los que lo hayan sobrevivido. Estéticamente el ambiente era de tristeza, eran las luces apagadas, la gente seria, las caras de miedo detrás de las mascarillas, la gente circulando con desconfianza sin saber muy bien qué hacer, qué puede tocar, qué no puede tocar. O sea, sí que es verdad que al principio pues apareció por aquí un caso, iban apareciendo casos sueltos, había un médico de medicina interna que se encargaba de ello. Al principio iba a llevar yo sola a todos los COVID y ya, no sé, pues empezaron a surgir como la espuma. Ese primer día 18, al día siguiente 20. Y el 20 y tantos de marzo ya había 25 pacientes en urgencia pendientes de ingresar, 25 pacientes en UCI para ingresados cuando nuestra UCI real son de 13 pacientes. Yo realmente fui consciente ahí de la gravedad de la situación. Estamos hablando del 20 y tantos de marzo. A día de hoy tenemos en España notificados 39.673 casos. A mí me da mucho miedo lo que está por venir. Miedo a un germen que no sabes cómo va a responder, miedo a un germen que sabes que ningún tratamiento es plenamente eficaz, miedo a un germen que no sabes cómo va a evolucionar, no sabes por qué unos van bien y otros van mal. Y como también decía una doctora que sabe mucho, es que lo que a mí me desespera de este virus es la sensación de ir siempre por detrás. Llegué un lunes y la situación era bastante caótica porque no éramos personal de UBI ni estábamos acostumbrados a llevar pacientes intensivos. Yo personalmente con muchísimo miedo porque no había medios tampoco. Cuando empezamos a ver la cantidad de casos tantos, tan graves, gente joven, gente que entraba en la UCI, que no sabías cómo iban a salir, fue una cosa terrible. Compañeros, que fue lo más terrible de todo, varios compañeros nuestros que tuvieron que ingresar, cómo se ponían a llorar como niños,
algunos en una situación gravísima, algunos que no tenían sitio ni en la UCI para meterles. O sea, eso a mí me derrumbó personalmente. Pues un poquito nerviosos cuando venía la avalancha, fundamentalmente. Luego después no nos ha dado tiempo a pensar, solo a trabajar, solo a ver pacientes. En principio llegabas a casa sin dormir, estabas un ratito, volvías y no tienes otra cosa en la cabeza que son los pacientes. Entonces no te da tiempo a pararte, a pensar, es que no da tiempo. Y muchas veces nos mandan pues, protocolos y tal, y a veces es imposible leértelos, no da tiempo, es una vorágine que no da tiempo. En el último fin de semana un poquito más tranquilos, te pansas, te pones a pensar y te pones a pensar sobre todo qué cosas podíamos haber hecho un poquito mejor. Pero yo, como he dicho, es casi una guerra y en la guerra muchas veces no te puedes parar a pensar. Yo no soy militar, no estoy preparada para afrontar esto, pero desde luego esto no es medicina, esto es otra cosa. Esto es darwinismo casi, ¿no? El más fuerte es el que más posibilidades tiene de sobrevivir y es totalmente injusto. 13 camas de UCI ocupadas por 25 pacientes que han llegado a estar ocupados, que han tenido que utilizar quirófano, UCM y tal, pues claro, la situación de ellos era terrorífica. Si la nuestra era mala, la suya era mucho peor. Y entonces sabíamos, claro, la presión, nosotros contábamos al paciente, teníamos que contarlo, pero sabíamos que ellos son los que tienen que decidir si le metían o no le metían, si tenían posibilidad o no, y si el paciente tenía posibilidad. En mi trabajo me ha significado mucho esfuerzo, porque esto no lo conocía, era nuevo, y como todo el mundo, y me ha supuesto mucho esfuerzo porque he venido muy prontito a trabajar, muy temprano, y yo sabía la hora que salía de mi casa, pero nunca sabía la hora que llegaba. Tenemos que destacar la gente que ha venido desde otros puntos de España, es decir, ha habido otras provincias que han estado menos afectadas por la crisis, donde podían haber vivido tranquilamente, digamos, en alerta, en espera de que en sus provincias pudieran existir picos, y han tomado la iniciativa de venirse a Madrid, de venirse solos, de venirse a un Madrid vacío, de venirse a un Madrid sin hoteles, de venirse a un Madrid donde no había ocio de ningún tipo, para meterse dentro de un hospital y ponerse en primera línea de batalla. La verdad es que ahí ha sorprendido la actitud de muchas enfermeras muy jovencitas que le han echado narices. Yo tenía muchas ganas de trabajar, de hecho sabía que iba a trabajar con paciente COVID, pero aún así me quería ponerme a trabajar ya, porque siempre estaba de práctica y yo pensaba, me gustaría trabajar yo sola como enfermera, llevar mis pacientes, atenderlos yo, que al fin y al cabo es lo que nos gustaría a todas. Y entonces al final pues empecé, me ilusioné demasiado, o sea, yo cuando tenía miedo, pero lo que más era ilusión. Ojalá fuese siempre así, que tienes a alguien que te ayuda con los papeles, que te alguien que te ayuda con las peticiones, que alguien te da el informe del paciente antes de que tengas que pasar tú para estar el menor tiempo posible dentro de la habitación y disminuir el riesgo de contagio. Trabajar es muy fácil, si lo único que es difícil es el volumen. Yo recuerdo personalmente una mujer, tenía 80 y tantos años, pero la señora vivía sola con una calidad de vida previa absolutamente normal, independiente y autónoma, y bueno, tenía 83, 84 años, vino con fiebre y no pudo ingresar en UCI porque no había sitio y la tuvimos que sedar porque casi no nos dio tiempo a que ingresara ni siquiera en la planta y la señora falleció enseguida. La muerte es una cosa que pasaba a personas mayores y en España a personas muy mayores que habían cumplido además su vida y muchas veces la muerte era un proceso natural y ahora de pronto, súbitamente, sin preparación, la muerte la tienes de frente. A día 19 de abril hay registrados en España 20.586 fallecidos por coronavirus. Sin embargo, el desconocimiento es tal que los sanitarios aún no saben realmente a qué se están enfrentando. Es impresionante este bicho, o sea, lo mismo diarrea, lo mismo estás bien, contenta, de repente te pega un bajón, cansancio, dolor de cabeza. Cuando mejor estás, de repente no sabes por qué y ¡pum! Nada, no puedes moverte, ¿no? Y es muy traicionero, es muy traicionero. No sabía cómo se iba a comportar, qué iba a pasar con el paciente. Si lo que veíamos es que el paciente se ponía malo sin casi darnos cuenta, que dejaban de respirar bien. Eso ya nos fuimos dando cuenta en los siguientes pacientes, ¿no? El paciente ingresaba bien, independiente,
saturaba bastante bien y en cuestión de horas un paciente se te complicaba muchísimo. Luego empezaron a notarse también otros síntomas, empezaron a decir que había problemas cardíacos, empezamos a ver problemas en la piel. Luego de repente se iban yendo todos corriendo, todos los síntomas desaparecían muy rápido también. No sabías con qué tratarlos. En cuanto al tratamiento, pues no tenemos claro, todo el tratamiento que tiene esta enfermedad es experimental, y no sé si en algún momento le hemos puesto medicaciones que luego han perjudicado a los pacientes. Eso aprenderemos, pero es lo que tenían, los guías que tenemos no son guías, ni siquiera son recomendaciones, son tratamientos compasivos y probablemente yo creo que alguno de los medicamentos probablemente no lo ha sentado bien a algún paciente y a lo mejor no ha servido de mucho y sus complicaciones les han podido llevar, pero es una cosa que es imposible. Y sobre todo vemos la evolución de los pacientes porque les revisamos muchas veces, repetimos radiografías y vemos que las radiografías siguen siendo feísimas, que clínicamente a lo mejor el paciente está mejor, pero que las radiografías son terribles y dices, joder, ¿esto va a quedar una secuela? ¿No va a quedar? Si van a quedar secuelas, yo me temo que sí. Si las secuelas van a ser solo, digamos, cicatrices que no afectan a la función, Dios lo quiera, pero no es fácil de saber todavía. ¿Han estado realmente protegidos quienes nos protegen? Para quien haya visto la serie de Chernobyl, hay una secuencia, creo que es en el capítulo número 3, donde 3 tíos, prácticamente sin protección, tienen que bajar a una piscina cubierta de agua para cerrar una válvula por donde está cayendo el agua que pasa por el reactor. Es la misma sensación que tienes cuando, lleno de bolsas de plástico, te metes en una habitación y hay un tío que está tosiéndote billones de partículas víricas. No puedes cambiarte constantemente porque no hay suficiente, quiere decir, vamos de paciente a paciente, con lo mismo, en los positivos. Y luego las mascarillas tampoco hay, pero te tienen que durar muchos días de la semana. Todo lo que haces es alternativas y te pones capas de prendas plásticas, de prendas de tela porosa y te pones parejas de guantes y parejas de gorros y parejas de máscaras y parejas de calzas. Tienes la impresión de que nunca estás suficientemente cubierto ni suficientemente protegido. No son, todo lo que te ponen no es estanco. Y te aseguro que cuando estás en una habitación con un tío tosiendo como un poseso, soltando virus por su boca, sientes que sin duda no estás protegido. Lo sientes. Lo único que esperas que realmente ningún germen que hay encima no te lo lleves a la boca o a la nariz. Pero no te sientes protegido en ningún momento. No es justo. Lo de los EPIs ha sido bueno, de hecho es de lo peor de esta situación, o sea, el conseguir EPIs día a día, el conseguir EPIs y mantenernos con un número adecuado de EPIs. Pues es insoportable, solamente pensando en el paciente se puede aguantar estar 1 hora con esto. Ahora mismo tengo un calor horroroso, estoy sudando y las gafas se aprietan tanto y la mascarilla que te hacen unas marcas terribles. España mantiene una inversión pública en sanidad de aproximadamente el 6% de su Producto Interior Bruto, siendo el 15º país de Europa. Además, cuenta con 9 camas de UCI por cada 100.000 habitantes. Alemania sería el país poseedor del mejor dato, con 33 camas, mientras que España caería a la 9ª posición. También ocupa esta posición España en cuanto a médicos por cada 1.000 habitantes, con una cifra de 3,8 médicos en activo. De las enfermeras antiguas, de las clásicas, de las fijas en el turno de mañana de la planta primera, solamente hay una no infectada. Esto implica cómo han estado, qué medidas de protección han tenido previamente. Si tuviesen unas buenas medidas de protección desde el comienzo, pues estaría la plantilla entera. Sí que ha pegado fuerte y para todas esas personas
claro que también va a afectar porque te afecta en casa. Están aislados en casa, en una habitación, sin ver al resto de su familia. O sea que personalmente también te trastorna mucho. Todos los días, mañana y noche, que me pongo el termómetro. Todos los días pienso que me puedo contagiar, que puedo haber contagiado a alguien sin saberlo, y solo pido pasarlo leve, no ponerme mal. Decidieron hacer test y serologías a todo el personal sanitario. Y da la casualidad de que yo salí positivo en las inmunoglobulinas, entonces tuve que hacerme una PCR de urgencias, que resultó también ser positiva. Por lo que decidieron que me tenía que aislar, más que nada, aunque yo estoy asintomática totalmente, no he tenido fiebre, ni falta de aire, ni fatiga, ni pérdida de olfato, de gusto, nada. Pero para prevenir, ya sea por mí, por mis compañeros sobre todo, porque no todos les afecta de la misma forma el virus, pues me encuentro ahora mismo en una habitación de hospital hasta esperar de que me hagan de nuevo la PCR y que espero que salga negativa. Yo siempre he dicho, yo creo que me he contagiado porque yo no paro quieta, subo plantas, tal. Como yo no iba a entrar en ninguna habitación con un paciente, ni usaba mascarilla o no la usaba tan como debía usarla. Llegaba a un control, me apoyaba, me ponía a escribir, me llamaban, me tal. Pues bueno, al final más de lo mismo, no me esperaba que fuera así y es cierto que empecé a encontrarme mal y me contó. Y cuando me hice la PCR y vino el resultado, pues me dio positivo. En ese momento es que se me vino el mundo encima, pero el mundo encima totalmente, fue horroroso. O sea, no he llorado más en todo el tiempo. Si quieres o no, ya estás visto de otra forma, porque la gente ya como que se aleja de ti, te trata diferente. Aunque la gente diga, sí, está muy bien, no sé qué, pero ya te ven con otra cara. Cuando te incorporas, cuando todo, es la sensación de apestada. Se pasa mal, ¿eh? O sea, eres tú, ¿eh? No es la gente. Pero, hombre, eres tú porque ves en la gente un cierto miedo. España registra más de 50.000 casos de sanitarios contagiados, lo que supone un 21% aproximadamente del total de infectados por el COVID-19. Pero ¿y el resto de los pacientes? ¿Cómo lo han vivido? Yo empecé pues como el 12 de marzo a notarme mucho cansancio, me dolía absolutamente todo el cuerpo, hasta las plantas de los pies. Tenía dificultad para respirar y luego tenía también picos de fiebre. Al principio esperábamos la confirmación de la PCR para el coronavirus, para empezar tratamiento, y ahora empezamos ya desde el mismo área de urgencias. Habían pasado 5 días, continuaba con la fiebre, me costaba respirar. Hablamos con un amigo de la familia neumólogo y nos recomendó que lo mejor era acudir a urgencias a un hospital. Y allí mismo me hicieron las pruebas del PCR y directamente con una placa confirmó que había una neumonía bilateral y bueno, pues ya me pusieron la vía, me empezaron a medicar y bueno, pues me dijeron que me despidiese de mi mujer, que es quien me había llevado allí al hospital. El otro día tuve un chico que tiene 50 años y me decía, es que mi sensación era de que no iba a salir de esta. Entonces yo grabé un mensaje diciéndole a mi familia el día que entré en urgencias y que saturaba 87, que era un mensaje para mis hijos y mi mujer en el móvil para cuando yo ya no estuviese, diciéndoles todo lo que les quería. O sea, me pareció impresionante. La cara de miedo de estoy aquí solo y que no nos reconozcan, porque nuestros pacientes nos quieren mucho. Entonces, el no poder, que no nos puedan ver, que no puedas cogerles, el no poder consolarles, lo frío que es, la soledad, morirte ahogado, para mí es la deshumanización. Nos hemos vuelto robots y ellos se han vuelto. Ha habido gente que se ha pintado sonrisas en las mascarillas, ha habido gente que se ha puesto el nombre en la frente, ha habido un poco de todo, porque lo que queremos es ese cuidado, ese que el paciente te sienta cerca. Según yo, por la mañana les llamo por teléfono y les pregunto a todos, a mi instante de pacientes, cómo están, cómo han pasado la noche, cómo se encuentran.
en cuanto llego, es lo primero que hago, les llamo a todos. Efectivamente, todos los días llamaban por teléfono y bueno, pues se interesaban por el tema de oxígeno en sangre, temperatura, si tenía tos, que bueno, eran los parámetros un poco principales, ¿no?, para hacer el seguimiento del coronavirus. Ellos están pasando muchísimo miedo. Mucho, que unos lo reconocen y otros no, pero vamos, todo el mundo ha visto la tele, entonces lo que tienen todos es... Miedo todo del mundo, sobre todo al principio, por la incertidumbre. Eran, digamos, los primeros días, la situación de crisis caótica en los hospitales, no tenían muy claro todavía a qué se enfrentaban, sí, al virus, pero cómo hacerle frente, pues la verdad es que no. Lo peor para mí ha sido ver a las personas morirse solas. Creo que eso para mí ha sido muy difícil, sobre todo porque eran pacientes, en muchos casos, pacientes que conocías de otros ingresos previos, gente que ya conocías de antes. Y es que me estoy acordando particularmente de un paciente que pasé a verle a la hora de las comidas y a la media hora el pobrecito mío había fallecido. Luego había muchos mayores muy solos que a lo mejor se estaban preocupados por su pareja y resulta que a lo mejor la pareja había fallecido y no lo sabían todavía. O sea, sí que ha habido situaciones familiares y personales de los pacientes muy duras, más duras que cualquier otra cosa que yo he vivido antes, la verdad. Los 2 primeros días que, como digo, estuve en urgencias y que estábamos todos hacinados, apelotonados, ahí sí que pude presenciar alguna conversación telefónica de un matrimonio que a él le pidieron que sí quería, y subió, por supuesto, subir a la UCI pues, prácticamente a despedirse de su mujer. Uno de nuestros pacientes que teníamos en quirófano falleció y no lo pasé bien. No lo pasé bien porque piensas que ha sido todo inútil lo que has hecho. Los hijos de los pacientes, yo el otro día sí que vino la hija de un paciente que también tiene una leucemia aguda que viene a transfundirse al hospital de día y me dijo que una amiga suya había perdido a sus 2 padres en 10 días, porque eso sí que ha pasado. Eso es terrible. Les digo palabras de consuelo a todos y lo agradecen. Es que hasta el que digo que está mal, agradecen que les diga que está mal. Yo hablo con todos, más que nunca, yo hablo mucho, pero yo nunca he hablado más con familias y con pacientes que ahora. Y todos me están esperando. Todos los familiares de los pacientes que llegan, todos me están esperando. O sea, no suena 3 veces el piticlin. No. En cuanto se mueva, ya te han cogido el teléfono. Nos llamaban todos los días los médicos por la mañana, no tenían una hora fija. La familia está entregada. O sea, normalmente les llamamos por teléfono, te lo agradecen 1000 veces. Y yo generalmente solo llamo a los pacientes muy mayores o a los que están mal y tengo que decirles pues, que van mal. Nos decían que no estaba superando el tratamiento que le estaban poniendo. Estaba dormidita. Que estaba dormida hasta que ella ingresó un lunes, hasta que el lunes, ese fin de semana no nos llamaron, hasta que el lunes siguiente me llamó el médico y me dijo que ya no podía ser, que ya había empezado con dolores por dentro, que le habían puesto el domingo morfina y que ya ese lunes la tenían que sedar. Y lo que más piensa es, sobre todo, que si lo hubiésemos ingresado una semana antes, pues a lo mejor lo hubiese salvado. La gente se queda con esa sensación de vacío total, de que yo llevo a mi madre a una urgencia, le he dicho que me llame luego para ver qué tal está y me han llamado 5 días después que está muerta. Entonces para mí eso creo que va a ser una cosa que se me va a quedar en la mente siempre. En esta batalla mundial, los sanitarios han estado en primera línea. Este hecho ha provocado que el 40% del personal sanitario sufra ansiedad y el 54% estrés postraumático, según un estudio realizado por el Ministerio de Sanidad en el personal sanitario. Que yo soy una persona, pues eso, hipocondríaco, que encima estoy viendo casos gravísimos que pueda parecer a cualquiera, que encima me estoy exponiendo yo como médico continuamente a estos pacientes, que encima va recibiendo información de que es súper contagioso. O sea, todo eso junto, te volverás loco. O sea, no he dormido,
No he comido, he perdido 5 kilos desde que empezó esto, pero porque se me ha cerrado el estómago. Luego el hecho de no poder, porque llevo mes y pico en casa, que ni beso a mi hija, ni beso a mi mujer, es que no nos saludamos solamente. Y esa sensación de la necesidad de abrazarte con alguien, yo he llorado muchísimo. Yo he llorado, estuve 5 días que cada vez que hablaba con mi familia por teléfono, ¿cómo lo llevo? Me ponía a llorar. Más cansancio sí y más tristeza también. Pues compañeros que te dicen, pues es que llego a casa muy triste, es que veo morir a gente sola, a abuelos solos. He llegado a salir de aquí con un nudo en la garganta y casi con lágrimas en la cara porque has visto a gente que has conocido durante semanas morirse en soledad y eso es muy duro. Y ver a los familiares venir a recoger las pertenencias y darte las gracias de 1000 maneras a pesar de que no han podido ni siquiera estar con su padre o su madre en los últimos días. He tenido un muy buen amigo de la familia, como si fuese un tío mío, que ha fallecido y lo he pasado fatal. Justo además en la época mala, en la que tenía muchísimo trabajo y no podía hacerme, pues eso, incluso hablar con la esposa o con los hijos, lo he hecho. Pero ha sido muy duro, un paciente de 74 años. Se le negó el entrar en UCI, en otro hospital, no en este, y falleció. Yo estoy fatal de coco, soy consciente, no puedo leer, no puedo ver una peli que no sea de superhéroes, pero bueno, creo que mejoraré. Yo creo que está siendo muy fuerte psicológicamente todo esto para el personal. Aunque ahora con el mogollón, con la historia, no lo veamos así. Siempre me he creído fuerte y me he derrumbado 2 veces en mi vida, que es cuando murió mi padre y ahora. Nunca me había pasado. Yo creí que lo había visto todo ya y me equivoco. He pasado algún momento un poquito viendo a algún compañero malo que no había llorado ya hace muchos años y diciéndome que no se quería morir, y eso lo he pasado muy duro. Ahora estamos intentando hacer un proyecto de que venga un psicólogo para que hable con nosotros, porque no te da tiempo a pensar, pero yo creo que a partir del mes que viene mucha gente va a necesitar un poquito de apoyo. Hubo mucha angustia, pero fue una angustia, lo que dices, recortada en aquel momento y de repente parece ser como que, oye, todo está normal, vamos a volver a la normalidad y eso que pasó ya está, ¿no? Pues eso no está resuelto, eso saltará. ¿Será dentro de un mes cuando tengan una discusión con su pareja y de repente se pongan a llorar y estén llorando 8 días y al final no puedan venir a trabajar? Pues a lo mejor será ahí. Por los casos que había visto yo decía, es que tengo un compañero que le han desestimado de la UCI y es un compañero que me puede pasar a mí mañana. O sea, toda esa angustia me ha generado que yo creo que esto, yo siempre decía que si no pillamos el coronavirus, si no pillo eso voy a pillar una depresión. Si ahora hay un segundo episodio, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esta gente que ha dado todo y que se ha esforzado muchísimo y que a nivel emocional lo ha dejado, está ya por los suelos? Si ahora viene otra plaga, otra pandemia, ¿qué va a pasar? O sea, van a caer, van a aguantar este tirón, porque este tirón yo creo que no lo aguanta, vamos, es que creo que es imposible volverlo a aguantar otra vez. Creía que pocas cosas me estimulaban ya en los hospitales desde el punto de vista de que pudieran ocurrir. Lo único que no había vivido nunca era una pandemia y mi resumen es que jamás había visto un hospital tan cerca de colapsar. No sé de dónde sacas la fuerza. Yo creo que la sacas de ver a tus compañeros con las ganas de luchar por el paciente y cómo poquito a poco vas viendo un poquito de luz, que el paciente va mejorando, y eso es lo que te anima. Casi todos están mejorando, muy muy lentamente, pero es verdad que casi todos. O sea, hay algunos casos puntuales que no, que siguen con algo de insuficiencia respiratoria, pero en general mejoran. Lo que pasa es que si esperas una mejoría en días, no. La mejoría es al cabo de las 3 semanas. 3-4 semanas empiezan ya cuando les llamas a decir que se encuentran ya bien. Desde mediados del mes de abril hemos visto una disminución progresiva de casos y ya llevamos desde mayo que prácticamente no tenemos ninguna neumonía con PCR positiva. No sé si por la intervención porque tocaba, porque Dios ha querido, o para los que creen y para los que no creen, aquello de repente, cuando estaba a punto de romperse, empezó a bajar paulatinamente y empezó a que pudiésemos respirar.
Entonces eso, desde el primer día hemos estado viendo pacientes, haciendo un poquito lo que podíamos y ir aprendiendo, porque claro, nosotros llegábamos sin experiencia cero. Entonces pues desde nuestra experiencia poder echar una mano en lo que podíamos. Pues la verdad es que hemos ido aprendiendo a pasos agigantados. Yo creo que cada día me iba a casa diciendo, madre mía, cuánto he aprendido hoy. Ahora es un trabajo en equipo, una colaboración, un hacer todo, y vuelvo a repetir lo que te dije antes, lo que mejor tenemos es nuestro personal. No había casi distinción de enfermería, auxiliares, celadora, y hacíamos de todo, procurábamos ayudarnos en todo momento, darnos ánimos. Pese al trabajo tan enorme que había, ese sentimiento de equipo me gustaría que no se perdiera. Todos intentábamos aportar en nuestro granito de arena en todo lo que podíamos. Por eso te digo que mi sensación de ahí era, salgo con la pila puesta, vamos a por otro día. Nunca se me ocurrirá explicarle a un intensivista a quién va a intubar o a quién no, sino apoyar en lo que decida, y no tengo más que palabras de agradecimiento y de orgullo. Yo creo que ahora mismo trabajamos más unidos, más fuertes, y con la idea de que, bueno, cualquier crisis podríamos afrontarla razonablemente mejor que antes. Pero ha sido, y ya termino, una bofetada en la soberbia médica. Pensábamos que en este mundo occidental tenemos todo de todo, y hemos vuelto un poco otra vez a la sensación que tiene mucha gente en África o en Oriente Medio de que tienes lo que tienes y una jeringuilla vale oro. Cuando tú ves que están dando lo mejor de sí mismos, que se anteponen el bien de los pacientes a su propio descanso, que están intentando ver qué puede ser lo que hacen para que mejoren desde cualquier punto de vista, y no hablo solo de medicación, preocupados por cómo dar la información a la familia, llamando por teléfono, echando teléfonos móviles suyos para llamar a familiares y darles la explicación. ¿Cómo coño no se van a sentir bien, no? El primer paciente de UCI que estuvaron, el pobre flipaba de ver tantos aplausos y tantas cosas y no sabía el por qué. Entonces, nos hemos unido tanto por el paciente. Donaciones de fuera han venido montones de cosas. De lo más variopinto, porque a mí me sorprendieron mucho los días de las pizzas. Traían pizzas a las tantas de la mañana para el turno de noche para que cenaran. Muy bonito cuando los primeros días, cuando todo el mundo, que vienen a aplaudir. Es fantástico, te encanta cuando viene la policía, la Guardia Real, todo, y montan eso. Decir que nos puedan disgustar los aplausos, pues hombre, no disgustan, ¿por qué vamos a decir? Además, el que lo hace de buena fe, pero lo que necesitamos es un reconocimiento, unos EPIs, una situación en el que mañana no digan, mira, la chica esta de las zapatillas ahí sentada que está leyendo el hola y está... No, nuestra labor es esta. Cuando hay que leer el hola, que se lee muy poquitas veces, o cuando hay que vestirse de lagarterano y entrar en un paciente que está malito y sacarlo para adelante, porque lo primero es el paciente. Entonces, por los aplausos están bien. Si dentro de X tiempo, cuando ya no se aplauda, se sigue reconociendo la labor de la enfermería, de los médicos, de todo el personal sanitario, porque creo que hemos demostrado y nos lo hemos ganado ese reconocimiento.